objetivo principal es reconocer el subsuelo de una forma directa, ¿no? A través de esta técnica. Dentro de la perforación diamantina, hay que resaltar que existen tres sondeos mecánicos, ¿no? O tres tipos de perforación. Uno es el sondeo a rotación con recuperación de testigo, ¿no? El otro método son sondeos o perforaciones a rotopercusión con martillo en el fondo y circulación inversa, ¿no? Pero cabe aclarar que tienen una gran diferencia, ¿no? Los sondeos con recuperación de testigo básicamente es para nosotros poder tener una muestra física de lo que nosotros vamos a encontrar como geólogos en el subsuelo, ¿no? Los sondeos a rotopercusión con martillo en el fondo o circulación inversa, básicamente se utiliza para verificación, ¿no? Si bien es cierto, también en la exploración también se realiza perforación a circulación inversa, no es recomendable arrancar un proyecto greenfield, ¿no? De exploración con este tipo de perforación. ¿Por qué? Porque no vamos a tener un testigo cilíndrico uniforme. También tenemos sondeos a rotación helicoidal, barrenos continuos, básicamente se utiliza para estudios de suelo. ¿Qué quieres? Así estás fresca. No sé, José, si me podrías, Sí, Danilo, ¿me escuchas? Sí, escucho Sí, por favor, a todos los participantes, les pedimos que se silencien sus audios para no tener interferencias con respecto a la conferencia que nos está brindando Hilder. Gracias. Bien, entonces, señores, hay que diferenciar este tipo de perforaciones, ¿no? Sondeos. El tipo de accesorios que se va a utilizar también en la perforación con rotación y recuperación de testigo es diferente a este método por circulación inversa. El tipo de broca es completamente diferente también, ¿no? En este tipo de perforación de circulación inversa, la broca es destructiva, no tiene esa oquedad central para poder recuperar la muestra, ¿no? Es una broca completamente destructiva que la vamos a visualizar más adelante, ¿no? En las láminas posteriores. Entonces hay que diferenciar que hay varios tipos de perforación. Los más utilizados es la perforación a rotación con recuperación de testigo y la de circulación inversa, ¿no? Que es básicamente para verificar, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de perforación nos va a arrojar detritos, más no el core, ¿no? Los sondeos con recuperación de testigo son los únicos que permiten obtención del fragmento inalterado, como les mencioné. Ahí en la imagen podemos ver, ¿no? Cómo es que sale la muestra cilíndrica, inalterada prácticamente, ¿no? Lo que no ocurre con la perforación con aire reverso, ¿no? Ahí te arroja detritos, como vemos en la primera imagen, ¿no? El señor tiene dos muestras, ¿no? Una cilíndrica y una que es netamente detritos, ¿no? Entonces, esta es la diferencia, ¿no? Los sondeos helicoidales con barrenos huecos también se puede obtener testigos, ¿no? Pero como les mencioné, básicamente se utiliza para pruebas de suelos, ¿no? O mecánica de suelos, ¿no? Son taladros de menor longitud, ¿no? Y más adelante vamos a ir viendo cómo es sus accesorios y en sí la máquina, ¿no? Que es muy, muy distinta a la que comúnmente
se utiliza para exploración, ¿no? Que es la rotopercusión con recuperación de testigos, ¿no? Ahora, el equipo, como les mencioné, tiene o consta de, de lo siguiente, ¿no? Y hay que resaltar esto porque muchos confundimos, ¿no? Y creemos que la tubería, eh, si bien es cierto, es un accesorio, no forma parte netamente de la máquina, ¿no? La máquina más el conjunto de elementos mecánicos, ¿no? El cual genera las fuerzas de empuje y rotación, ¿no? Aparte de esto, los fluidos que se van a utilizar también netamente en la perforación son lo que conforman la sonda, ¿no? O sea, todo este conjunto de elementos es lo que se conoce como sonda, ¿no? Y la tubería en conjunto, ¿no? Se le denomina sarta de perforación, ¿no? Básicamente, como les mencioné, es el conjunto de tubos más la herramienta de corte, que en este caso sería la broca diamantada, ¿no? Entonces nosotros en la imagen podemos ver, en la imagen derecha, podemos ver eh, la máquina en sí, el panel de mando, ¿no? La torre. Entonces todo este conjunto formaría, no sé si me siguen con el cursor, vendría a ser la sonda, ¿no? El panel de mando, más la torre, ¿no? La unidad de poder, la unidad de rotación, el conjunto de elementos que va a generar la fuerza de empuje que va a permitir que corte la roca, es lo que se conoce sonda, ¿no? Y en la parte izquierda, ¿no? Vemos cómo está apilada la tubería. Toda esta tubería sería la sarta de perforación, ¿no? Ahora, ¿cuáles son sus componentes? Como les mencioné, consta de unidad de potencia, la unidad de rotación, un sistema hidráulico, un comando principal del cual se va a operar la máquina, ¿no? El encargado de estos será el perforista, ¿no? Que debería tener una amplia experiencia para poder desarrollar este tipo de trabajo, ¿no? Él es el que está encargado de utilizar una cierta, una cierta, unos ciertos parámetros para poder perforar de la mejor forma, ¿no? También cuenta con bastidor o torre de izaje, una bomba de agua y el mezclador hidráulico, donde se va a mezclar los aditivos que van a ser inyectados al pozo, ¿no? O que van a permitir también lubricar, ¿no? Al momento que se va a realizar esta actividad, ¿no? De perforación. Ahora, dentro de los sondeos con recuperación de testigo es donde vamos un poquito a ahondar, es lo que más se utiliza, ¿no? Lo que más se utiliza, por lo mismo que nos va a arrojar un core, ¿no? Una muestra inalterada, ¿no? Del subsuelo, ¿no? La herramienta de corte característica en este método, ¿no? En este tipo de perforación, son las coronas de diamante, ¿no? Eh, hay que resaltar acá que hay varios tipos de brocas, ¿sí? O sea, no es lo mismo perforar una caliza que perforar un intrusivo, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de broca, no se maneja una broca universal para todas las litologías, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán, pero si yo soy geólogo, no tengo que estar tan al tanto de este tipo de elementos, ¿no? Ya leo. Sí. Pero Puedes realmente, duerme, estás cansado. no sé si podrían silenciar su micrófono para poder seguir con la presentación. Bien, entonces, como les mencionaba, hay varios tipos de broca, ¿no?
No es lo mismo perforar en un tipo de terreno deleznable que en un terreno compacto, ¿no? Entonces, hay una serie de brocas que ya en algún curso que podamos realizar posteriormente, ya vamos a tratar esto más a detalle, ¿no? Entonces, esta es la herramienta que nos va a permitir cortar la roca, ¿no? Y poder más adelante tener esta muestra, ¿no? El testigo. Ahora, esta corona van montadas en su extremo por un tubo, ¿no? Este tubo, el cual va a contener también o va a almacenar de alguna forma la muestra extraída, es el barel, ¿no? Entonces, esto es lo que va a generar el empuje y la rotación a la vez para que pueda romper o penetrar la roca, ¿no? En la imagen izquierda nosotros vamos a observar una serie de brocas y en la imagen derecha vemos el barel, ¿no? Los dos van acoplados. Factores que debemos tomar en cuenta, como les mencioné, para la elección de la broca. Como les dije, tenemos que tener en cuenta eh, con qué línea de perforación vamos a realizar la actividad primeramente, ¿no? Si es con HQ, NQ o BQ. También tenemos que ver la dureza del terreno, ¿no? Según la escala de Mohs, porque como les mencioné, no es lo mismo perforar una cuarcita, una caliza o una lutita, ¿no? Es distinto. El comportamiento de la broca frente a este tipo de litologías es distinto también. Entonces, lo ideal es optimizar, ¿no? el trabajo que va a realizar esta broca, ¿no? Entonces, nosotros como geólogos también deberíamos estar enterados de esto, ¿no? Para poder economizar, ¿no? De alguna forma. Y debemos saber qué tipo de litología se va a cortar, ¿no? Hay terrenos, ¿por qué les digo la litología? Porque hay terrenos que son mucho más abrasivos, ¿no? Que van a permitir que la broca sufra un mayor desgaste. Al momento que uno perfora una arenisca, por ejemplo, la broca va a tener mucho más abrasividad, ¿no? Que al cortar un intrusivo. Por esa característica misma de la litología, va a hacer que ciertas brocas se desgasten mucho más rápido, ¿no? Y su tiempo de vida sea mucho más corto, ¿no? Obviamente. Entonces, por eso es que es la importancia de conocer qué tipo de terreno, qué tipo de litología y qué dureza es la que se va a penetrar, ¿no? Para economizar, ¿no? Para ver básicamente el tema de costos, ¿no? Recuerden que el costo de perforación no demanda de una fuerte inversión, ¿no? Varía desde los $120 el metro perforado hasta más, ¿no? Según el tipo de trabajo que uno pretenda realizar. Entonces, el costo de la perforación no es costo de juego, ¿no? Es una inversión bastante fuerte, el cual también debemos aprovechar nosotros, ¿no? Entonces, señores, hay que tomar en cuenta estos tres aspectos, ¿no? ¿Qué tipo de línea se va a perforar? La dureza del terreno o brindarles al personal, a los perforistas en este caso, la dureza del terreno que se va a penetrar y obviamente la litología, ¿no? Para poder utilizar bien el tipo de serie broca, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona este corte o este tipo de perforación, ¿no? Al momento que la máquina, ¿no? Con todos los elementos acoplados, va a generar unas fuerzas de empuje y rotación, ¿no? Mediante el cual eh, va a generar que esta broca diamantada corte la roca, ¿no?
produzca este corte a la roca, introduciendo la muestra en su interior, ¿no? El corte producido por esta broca va a dar lugar a un polvo fino que al final va a ir va a ser extraído, ¿no? En forma de lodos, ¿no? Lodos de perforación, ¿no? Esta va a ser extraído a la superficie mediante todo el proceso de la perforación, ¿no? Ahora, la porción de roca cortada, ¿no? Que se va a ir introduciendo al tubo interior, ¿no? Que va a ir dentro del barril, ¿no? Se llama tubo portatestigos y va a quedar almacenada, ¿no? Cada cierta longitud, ¿no? Va a quedar almacenada en forma de cilindro, ¿no? En la imagen nosotros podemos ver un core o un testigo, cómo es que sale la muestra, ¿no? Almacenada en este tubo interior. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, y hay que hacer énfasis en esto, es en que la muestra, una vez extraída, sea llenada correctamente y sea también extraída del tubo interior correctamente, ¿sí? En el mismo orden que viene dentro del tubo, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser almacenada? También tiene que tener un orden, ¿no? Si ustedes se fijan en la imagen inferior derecha, podemos ver las, las cajas en las cuales van a ser almacenados estos testigos, ¿no? Y tiene un orden de cómo va a ir dispuesta estos testigos, ¿no? No se coloca así al azar, ¿no? Tiene un orden. Si ustedes se percatan, ahí he colocado una flecha. El orden correcto es de izquierda a derecha, de abajo a arriba. Es decir, primero vamos a colocar la muestra en la base de la canaleta hacia arriba, ¿no? Una vez que culmina o se llena esa canaleta, vamos a seguir colocándola en la segunda canaleta y así sucesivamente, ¿no? Hasta llenar la caja. Obviamente las cajas también varían según la línea que se esté perforando, ¿no? Ahí en la imagen tenemos cajas de HQ, que simplemente tiene 4 canaletas, ¿no? Las de NQ, que tienen 5, ¿no? Y las BQ, que obviamente van a tener más canaletas, ¿no? O por el diámetro que este tiene, ¿no? Ahora, cada vez que se realice esta operación, se marcan también las cuotas a las que ha sido cortado el testigo, ¿no? Y este marcado de cotas o de profundidades va a ir en unos tacos, ¿no? Unos tacos donde va a ir el nombre del taladro, va a ir la profundidad desde hasta, ¿no? Desde dónde se ha perforado hasta dónde se ha cortado, ¿no? Y va a ir la recuperación. La recuperación también es muy importante colocarla, ¿no? Si la recuperación es 100%, obviamente la canaleta va a ir cubierta en su totalidad, ¿no? Si la recuperación ha sido menos, obviamente va a quedar algunos vacíos en ella, ¿no? Entonces hay que seguir un orden. Y es importante, muy importante, que el geólogo haga el seguimiento de este trabajo, ¿no? Porque muchas veces, y se ha visto, ejemplos donde los ayudantes perforistas, por acelerar su trabajo, se les cae la muestra, ¿no? Y a veces la roca es tan frágil que se desintegra y volverla a poner o tratar de colocarla en la caja va a ser difícil. Y se ha visto esto. Entonces lo que hacen ellos es dejan lo que se ha caído y extienden la muestra, ¿no? Más de lo normal. Es decir, si han cortado 1 metro, ellos lo extienden 1,5 metros, ¿no? Cosa que no es representativo para el geólogo, ¿no? Entonces es muy importante que el geólogo también haga seguimiento de esto. Bien, aquí vemos una imagen del barril, ¿no? En la margen derecha podemos ver cómo
cuál es la disposición del barel, ¿no? Como les mencioné, está acoplado a la broca, ¿no? A la broca diamantada, ¿no? Sobre esto va a ir un aro de bronce, ¿no? Un sujetador de la muestra, que mientras va penetrando la roca, esta va a generar un, un, una, un empuje, ¿no? Para que esta roca no caiga, ¿no? O esta muestra no caiga por este conducto central, ¿no? Entonces va a quedar sujeta. Todo lo que se va cortando, entonces va a quedar almacenado en este tubo interior. En la parte ya más superior, vamos a ver el cabezal, ¿no? El adaptador, y que va acoplado a un pescador, ¿no? O el overshot, que se conoce comúnmente, ¿no? Ahora, anteriormente habían eh, vareles, ¿no? Del tipo T, que cada vez que se llenaba el tubo sacatestigo, había que, o por algún percance que ocurra y se tenía que parar, ¿no? Por algún percance. Entonces se tenía que sacar toda la sarta de tuberías, ¿no? O toda la columna de tuberías para poder extraer la muestra. Eso era antes. Ahora, ya con los avances, ¿no? Ya se desarrollaron este tipo de vareles, ¿no? El cual se extrae con un cable del tipo Waran, ¿no? Que va acoplado a este pescador, ¿no? Es un dispositivo que simplemente va a entrar por la columna de perforación, ¿no? Ya sea eh, un pescador hidráulico o un mecánico, y esto al momento de chocar con el barel lo va a sujetar, ¿no? Sacando únicamente el barel, ¿no? Entonces ya no hay necesidad de sacar toda la tubería, ¿no? Simplemente es este dispositivo que se lanza por el interior de la columna y acopla esto, y así de rápido sale, ¿no? Ahora, este sistema se le conoce como sistema Q o sistema QTK, ¿no? También. Ahora, ¿para qué se realiza la perforación diamantina con recuperación de testigo, ¿no? Cuando, eh, cuando nosotros realizamos este tipo de actividad, es con una finalidad, ¿no? Como les mencioné, que es la de extraer esta muestra que nos va a, a arrojar datos de cuál es el comportamiento litológico, estructural, hasta mineralógico del subsuelo, ¿no? Cuando se realice esta operación de avance en la perforación, hay que conseguir una roca eh, prácticamente inalterada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que existe pérdidas, ¿no? Como les mencioné, ¿qué pasa si es que por algún eh, error o por por alguna mala manipulación de los ayudantes perforistas, eh, extrajeron mala muestra o se les cayó o perdieron muestra, ¿no? Entonces, lo que va a ir en la canaleta, como vemos en la imagen derecha, no va a ser completada al 100%, ¿no? Simplemente ellos van a estirar la muestra de lo que les mencioné anteriormente, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado de poder verificar. Y esto es fácilmente reconocible, ¿eh? Nosotros podemos determinar si estas fracturas son naturales o inducidas. Es muy fácil reconocer. Como geólogos, nosotros deberíamos estar en la capacidad de reconocer cuáles son fracturas naturales y cuáles son fracturas inducidas, ¿no? De esta forma, también nosotros
vamos a poner un mayor cuidado en el trabajo que realizan los perforistas y los ayudantes, ¿no? En poder colocar toda la muestra, el 100% de lo que se ha perforado, ¿no? Entonces, es importante nosotros poder determinar esto. Una vez que se coloca ya la muestra en las cajas portatestigos, ¿cuál es la finalidad? ¿No? La finalidad es nosotros tener una secuencia de, de, de la roca que se está atravesando, ¿no? Lo que ha estado almacenado también, o lo que ya está almacenado en estas cajas portatestigos, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros como geólogos podamos realizar el estudio litológico, estructural, mineralógico, entre otros estudios que nosotros podamos o creamos pertinentes, ¿no? Eh, Ahora, esta descripción es lo que se le conoce como logueo, ¿no? Entonces, vuelvo a hacer énfasis en esto. Es muy importante que la roca, por lo general, salga inalterada, ¿sí? Hay factores naturales, ¿no? que, que por la misma condición o por su misma condición no te va a arrojar el testigo compacto, ¿no? Tal vez hemos pasado una zona de falla y es, es ilógico que ahí la roca esté compacta, ¿no? Obviamente ahí va a salir bastante fracturado, ¿no? Entonces, pero por lo general se recomienda que todo lo que se ha extraído, o todo lo que se ha perforado, o todo lo que se ha atravesado, salga y se coloque en la caja, ¿no? Para poder nosotros como geólogos tener un registro eh, más idóneo, ¿no? Muchas veces en, en esos tramos que se pierden o que arroja el perforista o los ayudantes, tal vez ahí ha habido información muy importante para nosotros como geólogos y en general para la empresa, ¿no? Basta con 10 centímetros, como podemos ver ahí en la imagen derecha, en las dos imágenes de derecha, basta 10 centímetros de muestra con mineralización que no hayan colocado en esta caja para nosotros poder dar por finalizado un proyecto, ¿sí? Entonces, he ahí la importancia de esta actividad de la perforación, ¿no? Y hacer el seguimiento desde el inicio hasta que lleguen las cajas a la sala de logueo, ¿no? Es muy importante. A veces eh, hay profesionales y hay perforistas que te dicen, pero ingeniero, son 10 centímetros, nada más que se me ha caído, son 10 centímetros que han podido cortar una estructura betiforme con mineralización bastante importante, ¿no? Entonces, esos 10 centímetros han podido ser fundamental para que un proyecto siga, ¿no? O se, o se, o se quede en stand-by. Entonces, no, no es la cantidad de tramo que se ha perdido, ¿no? Sino es la información que se ha perdido. En el caso en el caso se logre perder, ¿no? Entonces, es ahí la importancia de esto. Como les mencioné, aquí les voy a poner un ejemplo. Podemos ver un taladro CP 0651 del proyecto Fruta del Norte, ¿no? El objetivo era poder perforar 432 metros, ¿no? Pero obviamente en todo el taladro no era de interés para la geología o para el geólogo, ¿no? La zona anómala o la zona de interés eh, arrancaba aproximadamente en los 200
30 metros, ¿no? Aproximadamente. Entonces, es importante, nuevamente recalco, poder tener un registro al 100% de este testigo, ¿no? En la imagen podemos ver una zona alterada, una zona de compacta también, ¿no? Entonces, es mucho más complicado perforar en zonas alteradas, en zonas fracturadas, en un terreno compacto, ¿no? Al margen de que sea dura o no la roca, ¿no? Y de eso me va a dar fe todos los perforistas, ¿no? Es mucho más complicado trabajar en este tipo de terrenos, ¿no? Entonces, he ahí la importancia, ¿no? De que el geólogo pueda brindarle estos alcances o toda esta información al perforista para que de esta forma se logre realizar un trabajo óptimo, ¿no? Entonces, tiene que haber una comunicación bastante efectiva, ¿no? Tanto geólogo como el perforista también, ¿no? Para poder nosotros llegar al objetivo, ¿no? Ahora, la finalidad de la perforación, ¿no? Y de sacar estos cores, hacer en la mesa, porque vas a ensuciar ahí. No sé si podrían silenciar su micrófono, por favor, para poder continuar. Gracias. Entonces, la finalidad, como les mencioné, es nosotros poder tener un registro de la información, ¿no? De la información recaudada por estos testigos, ¿no? Por esta roca extraída del subsuelo, ¿no? Producto de la perforación. Y a esta descripción o a esta información que el geólogo va a detallar en una hoja, se denomina como logueo, ¿no? El logueo básicamente es una descripción que el geólogo hace macroscópicamente, ¿no? de los testigos. Ahora, esto también sigue un orden, ¿no? Si bien es cierto, cada empresa maneja su formato de logueo, está basado, o tienen un orden en común, ¿no? En donde se va a describir primeramente la litología, luego la condición estructural, ¿no? Es decir, si el testigo ha salido compacto, ha salido fracturado, muy fracturado, completamente fracturado, ¿no? Hasta deleznable, ¿no? Y también la condición de alteración, ¿no? Posteriormente se va a hacer un registro de alteración, si la roca está inalterada o presenta alguna alteración en particular, también se va a detallar esto, y finalmente se va a describir, ¿no? Detalladamente la mineralización, ¿no? que es fundamental para poder desarrollar más proyectos de perforación, ¿no? Bien, ahora la preparación de las muestras es un tema clave en la investigación con sondeos, porque si bien es cierto, nos dispone una realidad puntual del yacimiento detectado, ¿no? Nosotros deberíamos no basarnos simplemente en la información que te arroja un taladro, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de realizar una malla de perforación, ¿no? Para poder relacionar datos y de esta forma dar una idea mucho más general, ¿no? De cómo es el comportamiento tanto litológico como mineralógico en el terreno, ¿no? Ahora, la longitud de los tramos dependerá del grado también de irregularidad y en la distribución del mineral, ¿no?
podemos planificar taladros a una cierta profundidad, pero si el objetivo sigue cortando zonas de interés para el geólogo, entonces en base a eso nosotros vamos a seguir perforando o mandar otros talados con otras direcciones para poder atravesar y cortar estos cuerpos o estos objetivos, ¿no?, de interés para la geología. Bien, los testigos se cortan longitudinalmente una vez que querramos muestrear, ¿no? Se van a cortar longitudinalmente, como vemos en la imagen izquierda, ¿no?, de tal forma que las estructuras sean simétricas, ¿no? Es decir, la mitad izquierda tiene que ser muy similar, por no decir idéntica, a la mitad derecha. O sea, tienen que tener las mismas características, ¿no? Si vemos una venilla, el corte tiene que ser exactamente por la mitad de esta venilla, ¿no? Por la mayor cantidad de estructuras que se puede encontrar, tiene que ser simétrica, ¿no?, este corte. Ahora, la mitad del corte se va a destinar para análisis que geología crea pertinente, ¿no? Pueden ser muestras litológicas, mineralógicas, de alteración, entre otros análisis que el geólogo lo requiera, ¿no? Y la otra mitad va a ser almacenada, ¿no? Según ley, la mitad del testigo perforado le pertenece al Estado. Por eso es que la otra mitad siempre va a ser almacenada, ¿no?, en unas salas especiales almacenadas, ¿no? A estas salas se lo conoce como el core shack, ¿no?, donde va a ir la mitad de las muestras de perforación, van a ir almacenadas y codificadas, ¿no?, en perfecto orden, para que posteriormente puedan ser analizadas o, en su defecto, puedan ser auditadas, ¿no? Es diferente hablar de sala de logueo que el core shack, ¿no? Es distinto. La sala de logueo es donde se colocan las cajas y el geólogo va a realizar esta descripción, ¿no? Va a hacer el logueo. Y el core shack es netamente el lugar donde se va a almacenar estos testigos ya cortados longitudinalmente a la mitad, ¿no? Entonces ahí vemos en la imagen derecha cómo que se dispone las muestras almacenadas en el core shack, ¿no? Bien, vamos a ir o vamos a pasar a ver los diámetros de perforación, ¿no? Existen varios diámetros según la norma americana. Está luego colocado en milímetros. Hay que resaltar que este diámetro que les estoy poniendo ahí en la lámina es lo que corresponde netamente al diámetro de testigo. Ojo, no de la broca, es del testigo. Nosotros vamos a manejar una serie de líneas de perforación, desde la más, o de la que tiene mayor diámetro, que es la PQ, ¿no?, una línea PQ con 85 milímetros de testigo, no de broca. Aquí hay que resaltar y hay que tener mucho cuidado, ¿no?, de no confundir. La línea PQ te va a arrojar un testigo con un diámetro de 85 milímetros. La línea HQ, un testigo con 63.5 milímetros. La NQ con 47.67 milímetros aproximadamente. BQ. Y la AQ, que es de mucho menor diámetro, ¿no? Entonces va en forma decreciente, conforme sigue la flecha, ¿no? Ahora, el diámetro exterior varía más o menos en 30 milímetros
más del testigo, ¿no? Es decir, si la línea PQ te arroja un testigo de 85 milímetros, súmale 30 milímetros más, aproximadamente eso va a ser el diámetro exterior. Entonces, hay que tener en cuenta las líneas de perforación que se manejan en esta actividad, ¿no? Ahora, los equipos de perforación también varían, ¿no? Varían según la actividad a desarrollar, ¿no? Si es una perforación en superficie o si se va a realizar una perforación en interior mina. Lo que he colocado aquí son algunas máquinas o algunos equipos que se utilizan. No son todos, ojo, es referencial. Hay una serie de máquinas que se utilizan según la empresa también, ¿no? Porque hay varias empresas que realizan y arman sus propias máquinas, ¿no? Entonces, para perforación en superficie, las máquinas son de mucho más potencia, ¿sí? Eso que quede claro. Son mucho más potentes que las máquinas que se utilizan en interior mina, ¿no? En este caso, he podido colocar ahí una máquina HTM 2500, una Rofeber, en la línea PQ se puede perforar hasta 900 metros. Si es una línea HQ, hasta 1500 metros. Si es una línea NQ, 2500 metros. Y si queremos una profundidad mucho mayor, puede llegar hasta 3000 metros, pero con una línea BQ, ¿no? Entonces, son máquinas muy potentes, ¿no? También vemos la LED 250, que es una portátil. No te perfora, no tiene la capacidad para perforar con una línea PQ, ¿no? Que es la de mayor diámetro. Pero sí con una HQ que puede llegar fácilmente a los 250 metros, ¿no? Si quieren perforar con una línea BQ, hasta 700 metros, ¿no? Entonces todo varía, depende de la máquina, la potencia de la máquina. Y depende de la línea que queramos perforar. Entonces, se puede llegar a profundidades mucho más profundas, valga la redundancia, si es que utilizamos una línea de menor diámetro, ¿no? Se puede llegar mucho más lejos. Aquí voy a nombrar algunas máquinas para interior mina y ustedes verán que difiere mucho de las máquinas en superficie. Ojo, si se dan cuenta, la mayoría no perfora, por no decir todas, ¿no? Nadie perfora en línea PQ, pero sí perforan en línea HQ, NQ y la BQ, ¿no? Y también se podrán percatar que mientras menor sea el diámetro de perforación, mayor es su alcance, ¿no? En este caso, una CTM 1500 puede llegar hasta 1500 metros perforados con una línea BQ. Y una máquina que es muy pequeña, que es la JK o la B100, que puede llegar simplemente hasta 300 metros, cuando mucho, con esta línea BQ, ¿no? Es un diámetro bastante, pues, es la línea con menor diámetro, ¿no? Pues todo varía de acuerdo a la línea y a la potencia de la máquina, ¿no? Para nosotros poder eh, eh, desarrollar algún proyecto de perforación, debemos tener bien en cuenta cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra profundidad para poder elegir la máquina más idónea, ¿no? Para poder realizar esta actividad. Si ustedes se percatan ahí en las imágenes, ahí les he puesto la imagen de una CTM 1500, ¿no? Y una JK, entonces es muy evidente el tamaño, ¿no? El tamaño de las máquinas, ¿no? Y obviamente su potencia también, pues, ¿no? El alcance que cada una de ellas logre tener, ¿no?
Ahora, la aplicación netamente de esta actividad, ¿no?, que es la perforación, básicamente es para estudios, uno, geológicos, y dos, estructurales o geotécnicos, ¿no? En este estudio geológico es donde se realiza básicamente o se emplea para hacer proyectos exploratorios, ¿no?, que es uno de los más importantes, el cual nos permite determinar la aglomeración de algunos minerales que puedan existir, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, el geólogo va a orientar el pozo o el taladro, ¿no?, negativa, positiva u horizontal, ¿no?, si es que es en interior mina. Ahora, si es en superficie, netamente va a ser negativa, ¿no? Entonces, la aplicación netamente va a ser para proyectos exploratorios, ¿no?, para que se pueda realizar el estudio geológico, y para estudios geotécnicos o geomecánicos, ¿no?, como les mencioné, ¿no?, estudios geotécnicos o geomecánicos. Ahora, ustedes se preguntarán cuál es la diferencia, ¿no? Se va a utilizar la misma máquina, se utilizarán las mismas brocas, se utilizarán, básicamente es lo mismo, ¿no? Pero hay una diferencia, que para estos estudios geotécnicos, eh, generalmente son pozos menos profundos, ¿no?, que los que se van a realizar para la exploración geológica o el estudio geológico, ¿no? Y la otra diferencia es que en este tipo de perforaciones no nos permite el uso de fluidos de perforación durante el proceso operativo. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque al momento de utilizar ciertos aditivos, que esto ya lo veremos en algún curso más adelante, ¿no?, para poder darles a detalle qué tipo de aditivos se deben utilizar para la perforación, ¿no?, o qué tipo de parámetros, ya se verá en una charla que se pueda dar posteriormente, ¿no? Es un tema mucho más complejo, un poco amplio también. Entonces, para este tipo de estudios no nos permite el uso de fluidos. ¿Por qué? Porque nos van, una, a impermeabilizar las paredes, ¿no?, el cual va a disturbar eh, el terreno, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Al nosotros utilizar aditivos, ¿no?, en la perforación convencional, ¿no?, te va a estabilizar las paredes de la columna o del pozo, ¿no? Entonces, al nosotros impermeabilizar, una, va a evitar la fuga de fluidos, ¿no? En el caso de estudios geotécnicos o geomecánicos, es importante determinar la cantidad de fracturas que existen en el terreno, ¿no?, para de esta forma tener datos mucho más confiables, ¿no? Es por eso que en este tipo de perforación, no sé, lo recomendable es no utilizar fluidos de perforación, ¿no?, porque está enfocado a otro tipo de estudios, pues, ¿no? No, no es netamente geológico, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Bien, vamos a pasar al otro tipo de perforación, ¿sí? Les había mencionado al inicio, que son los sondeos mecánicos o la perforación mecánica, utilizando o que se realiza a rotopercusión con martillo en el fondo, ¿no?, y circulación inversa con tubería de doble pared. Entonces, esto difiere mucho de la, de la perforación con recuperación de testigo, como les mencioné, porque aquí se utiliza básicamente una broca destructiva, ¿no? Si ustedes han sido
observadores, en la tercera, cuarta lámina les presenté una serie de brocas, ¿no? Con unos pines diamantados, el cual su centro era hueco, ¿no? El cual nos permite recuperar testigo. En este tipo de perforación, no. El tipo de broca es completamente distinta y ya la vamos a ver más adelante. Si ustedes se fijan en esta imagen, el tipo de broca es completamente distinta. No existe ese conducto central, ¿no? Que nos permita recuperar la muestra inalterada, ¿no? Aquí vemos una roca completamente destructiva, ¿no? Te va a destruir completamente al momento de avance, ¿no? Pero sí tienen unos conductos a los extremos, el cual nos va a permitir recuperar todos los detritos, ¿no? Generados por esta perforación, ¿no? Entonces, no te arroja testigo eh, cilíndrico, pero sí te arroja detritos, ¿no? Todo lo que sea producto de la perforación, pues, ¿no? Y esto va a ser inyectado por el mismo, el mismo, la fuerza del aire inyectada, ¿no? Por esta tubería doble, ¿no? Entonces, inyecta el aire a presión, produce la rotación y la rotopercusión de este taladro, va a hacer que la roca se disgregue o se rompa y los detritos van a ir saliendo a presión por estos conductos que se pueden ver, ¿no? En la imagen derecha inferior, ¿no? Bien, acá en esta imagen vamos a ver algo más, vamos a tener una idea mucho más clara, ¿no? De cómo es que se produce o se genera este tipo de perforación, ¿no? Entra un flujo de aire, ¿no? Por la doble tubería, ¿no? Entra el flujo de aire eh, y al momento que martillea y rota esta broca destructiva, generando los detritos, ¿no? Estos mismos van a ser empujados por este aire, ¿no? Hacia un tubo interior que no es el mismo que en la perforación anterior, ¿no? Y va a extraer hasta la superficie, ¿no? Ahora, eh, ¿cuál es la ventaja de este tipo de perforación? ¿No? Uno es el rendimiento, ¿no? Son mucho más superiores, ¿no? Y otro aspecto es el factor económico, ¿sí? Este tipo de perforaciones son más económicas que las perforaciones con recuperación de testigo, ¿sí? Son mucho más económicas. Eh, Como les mencioné al inicio, eh, este tipo de taladros generalmente se hacen para verificación. Cuando ya se ha hecho una malla de perforación con recuperación de testigo y por ahí queremos verificar o, queremos extender un poco más la malla, podemos ya realizar este tipo de perforación por su costo, ¿no? Porque ya tenemos un reconocimiento de la litología o de la geología, ¿no? Entonces, ya se puede realizar este tipo de perforación, ¿no? Viendo el tipo de costos también que nos genere esto en el proyecto, ¿no? Hay que tener en cuenta que el costo para realizar un proyecto de perforación es bastante elevado actualmente, ¿no? Bien, entonces estos detritos van a salir, ¿no? Van a salir con el empuje del aire, ¿no? Y van a ser vaciadas en este tomamuestra giratorio, ¿no? Luego van a ser cuarteadas, ¿no? Y van a ser embolsadas, ¿no? Ahí podemos ver dos imágenes, una es una imagen, la otra es una fotografía de cómo se disponen sus accesorios o sus elementos, ¿no? Es distinta a las máquinas de, de perforación con recuperación de testigo, ¿no?
son completamente distintas, ¿no? Como les mencioné, la muestra que te arroja este tipo de perforación son detritos, ¿no? El método del logueo también es distinto, ¿sí? Ya luego podremos ahondar más cómo es que se realiza un logueo de detritos, ¿no? Con este tipo de perforación de aire reverso, ¿no? Bien, tenemos otro tipo de perforaciones, ¿no? O sondeos, que son los helicoidales con barreno continuo, ¿no? Es bueno mencionar, si bien es cierto, no se utiliza mucho en minería, sí se utiliza para hacer estudios de suelos, ¿no? Básicamente, ¿no? O para realizar también pozos de agua, ¿no? Sí existe este tipo de perforaciones actualmente, pero su aplicación en minería no es, no viene, no se viene dando actualmente, ¿no? A menos que sea un estudio de suelos o para realizar pozos de agua, ¿no? Pero es bueno mencionarlo y que ustedes sepan que sí existe este tipo de perforación. Como ven, es la máquina y la sonda o la sarta de la sarta es distinta a las máquinas anteriores, ¿no? Es helicoidal, se extrae una muestra también, ¿no? Producto de esta perforación, pero son más que todo suelo, ¿no? Ahí vemos cómo es que se lleva a cabo esta perforación, ¿no? Donde se realiza un muestreo selectivo y secuencial, ¿no? Por la disposición misma de estas aspas, ¿no? Helicoidales. Bien, también existe la perforación o los sondeos a rotopercusión, y esto sí es o se aplica mucho en minería, pero ya no con fines exploratorios, ojo, con fines más operativos, ¿sí? Eh, si ustedes logran ver en las dos fotografías, en la margen izquierda podemos ver una, una máquina jumbo, ¿no? El cual te realiza este tipo de perforaciones a rotopercusión, ¿no? Son de menor diámetro y no te produce o no te genera un testigo, ¿no? Simplemente son detritos, también lo que sale son unas pequeñas rocas destructivas, ¿no? Y su aplicación básicamente es con fines operativos, ¿no? Para poder ahí generar taladros que posteriormente van a dar al minado, ¿no? Se va a colocar algún detonante para poder minar posteriormente, ¿no? Y así como se utiliza o tiene su aplicación en minería subterránea, también existe para minería superficial, ¿no? Y las máquinas obviamente son mucho más grandes, con más potencia, pero eh, su funcionalidad es lo mismo, ¿no? O están en base a lo mismo, ¿no? A, a esta rotopercusión, ¿no? No te genera testigo. Entonces son taladros más que todo operativos, ¿no? Ahí podemos ver una imagen donde podemos ver este tipo de máquinas. Si bien es cierto, esta máquina es para superficie, ¿no? No es muy similar a la Jumbo, pero no es una Jumbo. Bien, señores, ¿cuál es la orientación de los sondeos o de la perforación, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vamos a dar esta orientación? Bien, esto está en base o en función al objetivo o al target o a la estructura que nosotros queremos perforar.
La orientación es distinta, tanto en interior mina como en superficie, ¿sí? Y ustedes se preguntarán o me preguntarán, ¿de qué forma? En interior mina podemos realizar taladros positivos, horizontales y negativos, ¿sí? Como les digo, está en base a la estructura que nosotros queremos cortar. Si ustedes se fijan en la imagen izquierda, vemos una estructura de color rojo magenta, ¿no? Vemos la estructura casi vertical, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, el geólogo debería programar la malla de perforación, ¿no? y, y, y hacer los proyectos, en el caso sea mandar taladros positivos, ¿no? Que van a ir desde una labor, ustedes se fijan en la imagen derecha, desde una labor X, y es positivo hacia arriba, ¿no? De tal forma que pueda o logre atravesar toda la estructura de interés para nosotros, ¿no? Entonces, es muy diferente perforar en interior mina que perforar en superficie, ¿no? Básicamente por esto, ¿no? Porque en interior mina nosotros sí podemos lanzar taladros positivos, ¿no? En superficies no se da, ¿no? Es que no se pueda, pero no se da generalmente. Y aquí una de las características para perforar en interior mina, ¿no? Ustedes se preguntarán, pero es similar perforar o lanzar un taladro positivo que un negativo, que un horizontal. La técnica es la misma, ¿no? Pero se van a utilizar algunos elementos o algunos accesorios que van a diferenciarse, ¿no? Si nosotros vamos a lanzar o vamos a proponer lanzar un taladro positivo, el pescador y el cabezal va a ser hidráulico, netamente, ¿no? Va a estar generando un empuje o el empuje va a ser netamente por el agua, ¿no? ¿Para qué? Para que de esta forma, por la gravedad, esto no caiga, ¿no? Entonces va a estar activado por un empuje hidráulico, ¿no? Si es positivo el taladro. Si es horizontal, también lo recomendable es usar pescador y cabezal hidráulico, ¿no? Pero ya si el taladro va a ser negativo, ¿no? de 0 a 45 grados, pues simplemente un pescador y cabezal convencional, ¿no? El mecánico, ¿no? Si es vertical también. ¿Por qué? Porque el mismo peso y la gravedad van a hacer accionar y van a dar el empuje a este cabezal, ¿no? No va a permitir que el corvarel se regrese, ¿no? Pero en taladros positivos y horizontales generalmente se regresa, ¿no? Por eso es que hay que utilizar un pescador y un cabezal hidráulico, ¿no? Básicamente esa es la diferencia. Bien, ahora la orientación en superficie, como les mencioné, es distinta, ¿no? Básicamente ahí los taladros o los proyectos van a ser negativos, ¿no? Una serie de ángulos que el geólogo proponga, ¿no? Entonces, no vemos, y en las imágenes se ven, no existen ahí taladros positivos. Vale, ¿no? Ahora, para realizar sondeos verticales o perforaciones verticales, bastará con lo siguiente. Ojo, hay que diferenciar, o hay unas ciertas diferencias
perforar verticalmente que perforar inclinadamente, ¿no? O taladros inclinados. Para realizar estos sondeos verticales, básicamente hay que posicionar la sonda o la máquina en el punto de perforar. No sé si podrían silenciar su mejor. Bien, entonces para culminar, porque creo que ya estamos con la hora, para realizar este tipo de sondeos verticales hay que posicionar la sonda sobre el punto a perforar, hay que equilibrar la máquina, hay que fijarla, hay que elevar la torre o mástil y posteriormente iniciar la perforación, ¿no? Hay que resaltar o hay que aclarar aquí, y hay que tomar mucha precaución de esto, de que antes de iniciar un taladro, debemos verificar que la máquina esté completamente equilibrada, ¿sí? Para evitar desviaciones, ¿no? Las cuales no nos van a alejar del objetivo, ¿no? Entonces, hay que tomar bastante cuidado con equilibrar la máquina. En el caso de sondeos inclinados, como les mencioné, hay que posicionarse en el punto, hay que alinear con la dirección que se ha establecido, que ha dado el geólogo, ¿no? En este caso, el azimut, ¿no? Hay que colocar la máquina con el azimut correspondiente, ¿no? Igual hay que equilibrar, levantar el mástil, colocar el motor de rotación y empuje sobre el collar, ¿no? Con la inclinación que se le ha dado, ¿no? Aquí la diferencia básicamente es que hay que alinear la máquina, ¿no? Con la azimut que ha sido proporcionado por el geólogo, ¿no? Bien, entonces, la finalidad de esto, de esta actividad de perforación es generar un modelo, ¿no? Litológico, mineralógico, de alteración. Vamos a nosotros, de acuerdo a los datos que nos arroja el testigo, vamos a realizar un modelo de cómo es que se genera o cómo es que se está emplazando los cuerpos o la litología, ¿no? Vamos a modelar haciendo unos perfiles de acuerdo a la malla de perforación, ¿no? De acuerdo a toda la información que nos ha arrojado los taladros, que vamos a correlacionar y vamos a hacer un modelamiento, ¿no? Entonces, esa es la finalidad, básicamente, de la perforación. Bien, señores, esto lo voy a pasar, pero voy a mencionarles la tecnología desarrollada ya en este campo de la perforación. Hay o se está dando una perforación dirigida, ¿no? Los avances tecnológicos ya permiten que se esté dando este tipo de perforaciones dirigidas, ¿no? El cual nos está ahorrando muchos metros de sondeo, ¿no? Muy mal. Danilo, ¿todo bien? José, ¿me escuchan? Hola. Danilo, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. No sé si lograron escucharme. ¿Hace cuánto se perdió?
Estimados, no sé, de repente alguien se ha perdido lo que es lo que ha estado Danilo hablando, por favor confirmen en el chat para que Danilo vuelva a repetir. Sobre la perforación dirigida, estaba hablándoles, no sé si me han podido escuchar o se perdieron. Creo que se había silenciado mi micrófono. Bien, me dicen 30 segundos que no se ha escuchado. Bien, entonces, repetimos. La tecnología hoy en día nos permite realizar lo que es la perforación dirigida, ¿no? Ahora, voy a nombrar o voy a citarlo nada más porque es un tema también bastante amplio, ¿no? Pero esta perforación dirigida nos está permitiendo ahorrar muchos metros de sondeo, ¿sí? Es decir, nosotros podemos taladrar o perforar un taladro madre, ¿sí? Y de este taladro madre podemos lanzar ramificaciones con un cierto ángulo que no perjudique la presión en la tubería o que sea seguro para que la tubería no se pueda romper, ¿no? Entonces, y ya no es necesario realizar un nuevo taladro desde superficie, ¿sí? Es decir, con un solo taladro, a cierta profundidad nosotros podemos lanzar ramificaciones. Esa es la perforación dirigida. Es un tema bastante amplio, quería mencionarles. Eh, entonces, con este tipo de perforación vamos a ahorrarnos muchos metros de sondeo, ¿no? Y obviamente eh, el presupuesto va a ser mucho menor también, pues, ¿no? Bien, ahora, generalmente la trayectoria del sondeo, de la perforación, eh, va a ser una trayectoria eh, lineal, ¿no? Una trayectoria lineal en teoría, ¿sí? Pero en la práctica, en el terreno, in situ, los taladros siempre tienden a desviarse. Ojo, siempre tienden a desviarse. Entonces, eh, para este tipo de desviaciones existe una serie de equipos también y hay empresas que te facilitan la medición de la desviación, ¿no? José, ¿cómo estamos con la hora? No sé si podemos un poquito hablar de esto o simplemente simplemente lo cito y voy pasando. ¿Me confirmas, José? Danilo, ¿me escuchas? Sí, te Sí, escucho, José. Danilo, dime. No sé si podemos ahondar un poquito sobre esta medición de la, de, de la, de los sondeos, de la perforación, o Eh, simplemente cito, ¿cómo vamos de tiempo? no, Danilo, el tiempo todo depende de ti. Como les comentaba, a los participantes, a ti, no hay problema por el tiempo. Así Ok, que, Danilo, normal, puede seguir. ok, José. No hay ningún Entonces, problema. vamos un poco, no vamos a entrar a detalles, pero vamos a poder hablar algo de esto para que puedan tener idea también, ¿no? Listo, Entonces, Danilo, gracias. ok, José. Entonces, como les mencionaba, la trayectoria de los sondeos generalmente en la teoría son o va a tener una trayectoria rectilínea, ¿no? Pero en la práctica es muy distinta, ¿no? Entonces, eh, a veces el hecho de la desviación nos va a generar dificultades o problemas porque no hemos alcanzado los objetivos, ¿no? Entonces, es bueno hacer un seguimiento
del avance de estos taladros que nosotros estemos proyectando, ¿no? ¿Y cómo se hace este seguimiento? Utilizando unos dispositivos, unos equipos que te arrojan la, la inclinación o la desviación del taladro, ¿no? Entonces, hay empresas y hay varios equipos que te arrojan esta medición de desviación, ¿no? Ahora, para medir la trayectoria de estos taladros, eh, que generalmente se da en base a unos puntos o estaciones, ¿no? Podemos nosotros programar una medición cada 5 metros, ¿no? O podemos realizar mediciones cada 3 metros, o si queremos tener mayor detalle o mucho más detalle, podemos realizar mediciones cada metro, ¿no? Lo que generalmente se hace es cada 5 metros, ¿no? Uno, por el factor tiempo. Ustedes saben que tanto en mina superficial como en mina subterránea, los tiempos son bastante cortos para poder realizar estas mediciones, ¿no? Y les digo porque estamos contra el avance de las operaciones, ¿no? Entonces, lo que generalmente se hace es hacer la medición, ¿no? O se recomienda hacer la medición cada 5 metros, ¿no? O hacer estaciones cada 5 metros. La lectura cada 5 metros. Así es. Bien, acá vemos algunos equipos, ¿no? Como les mencioné, hay una serie de equipos. Hay equipos estacionarios, hay equipos no estacionarios, ¿no? Hay equipos semi-estacionarios, ¿no? Los que actualmente son los más idóneos, por así decirlo, pero son mucho más caros, son los equipos no estacionarios, ¿no? Uno te facilita eh, y te optimiza mucho más el tiempo, ¿no? Lo que no se da con los equipos estacionarios, como un equipo reflex, por ejemplo, ¿no? Un reflex diario. Bien, dentro de estos métodos hay métodos magnéticos y métodos no magnéticos, ¿no? Entonces, hay inconveniente de no dar medidas correctas cuando se utiliza algunos, o si se utiliza este tipo de métodos, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos un terreno con presencia de algunos minerales magnéticos, entonces te va a arrojar errores, ¿no? Eso con este tipo de métodos magnéticos. Pero es bueno nombrarlo, ¿no? O citarlo, pero son métodos que ya no se utilizan en la actualidad, por lo mismo que les he mencionado, ¿no? A veces te arrojan medidas incorrectas, ¿no? Por las perturbaciones que puedan existir en ciertas unidades geológicas, ¿no? O por algunos minerales magnéticos que la misma litología se puede presentar, ¿no? Como magnetita, pierrotita, ilmenita, entre otros minerales magnéticos, ¿no? Entonces, es bueno citarlo, porque sí existen, ¿no? Sí existen, pero lo que ahora se está utilizando con mayor frecuencia son los métodos ópticos, ¿no? Son apoyados ya netamente por la informática, ¿no? Y han conseguido imponerse al resto de equipos, ¿no? Ahí podemos ver un equipo reflex, ¿no? Son equipos que te van a arrojar, como les mencioné, la desviación a lo largo de todo el tramo de perforación o a lo largo de toda la columna de perforación, ¿no? Desde el collar hasta el tope de la perforación, ¿no? El método o el procedimiento a realizar también es un tema bastante
amplio para poder explicarles hoy día, ¿no? Entonces, voy a tratar de nombrar nada más, o de ser muy breve con esto. Se arma el equipo, se acopla el equipo, ¿no? Como se puede ver ahí en la imagen, ¿no? Viene con sus accesorios, se acopla, ¿no? A la batería, al sensor, se hace un previo alineamiento, una previa calibración y se dispone a introducir en toda la columna de perforación, ¿no? Cabe resaltar de que hay que configurar de que esta medición sea lo que se nos ajusta a nosotros, ¿no? Podemos hacer estaciones cada 1 metro, como podemos hacer estaciones cada 3 metros, cada 5 metros, o de acuerdo a lo que nosotros dispongamos, pues, ¿no? Entonces, este tipo de equipos es lo que ahora últimamente se está utilizando, ¿no? Con mayor frecuencia, son mucho más confiables también, pues, ¿no? Bien, señores, ¿con qué finalidad se realiza esta actividad que es la perforación diamantina? La finalidad básicamente es la planificación de campañas de perforación. Entonces, inicialmente en un proyecto Greenfield, ¿no? La malla de perforación va a ser mucho más amplia, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, los taladros van a estar distantes unos a otros, ¿no? Vamos a tratar de abarcar un área mucho más extensa con pocos taladros, ¿no? Entonces, ese en una perforación, o en una campaña de exploración Greenfield, ¿no? Ahora, si se logra cortar algún objetivo de interés, obviamente la malla de perforación se va a reducir, se va a hacer mucho más puntual, ¿no? Se va, la, los taladros van a ser mucho más cerca los unos a los otros, ¿no? Entonces, con esa finalidad es que se va a realizar este tipo de actividad, ¿no? O sea, básicamente es la exploración. De acuerdo a esta actividad que es la perforación, nosotros vamos a determinar si un proyecto es exitoso o si un proyecto en su defecto quedaría en stand-by, ¿no? Entonces, este es un tema bastante importante, de mucho interés, tanto para las empresas como para ya minas constituidas, porque si no se realiza una buena planificación, si no se realiza una buena perforación, ¿no? O una perforación adecuada, podemos simplemente echar al tacho un proyecto, ¿no? Entonces, o tirar a la basura un proyecto, ¿no? De nada sirve perforar como locos, ¿no? Si no tenemos las cosas claras, ¿no? Debemos combinar siempre 3 aspectos, ¿no? Para poder tener éxito en la perforación. Y estos 3 aspectos, aquí yo le he llamado como el triángulo del éxito de la perforación, ¿no? Básicamente tiene que ver con el operador, la máquina y los lodos, ¿sí? Podemos tener un operador con amplia experiencia, ¿no? Internacional, ha podido trabajar en distintos terrenos o en los terrenos muy complicados, ¿no? Pero si a este operador no le damos una máquina adecuada, ¿no? Una máquina
que tenga la potencia que nosotros requiramos para poder atravesar este target o este objetivo, entonces de nada va a servir, ¿no? Entonces tiene que haber una combinación de estos tres, ¿no? Podemos tener un buen operador, una buena máquina, y si no se ha podido aplicar los lodos de una forma adecuada, entonces tampoco vamos a poder tener éxito. ¿Sí? Entonces, esto para mí es el triángulo del éxito de la perforación, ¿no? Y tienen que estar íntimamente relacionados, ¿no? Tanto experiencia del operador, una buena máquina, con buen torque, una buena potencia y empuje, ¿no? Y también poder utilizar aditivos de muy buena calidad, ¿no? Para poder optimizar todo este proceso, ¿no? Entonces, eso sería todo